Bienvenidos a este segmento de entrevistas, pero no solo de entrevistas, sino que de análisis que hacemos los viernes a las 8:45, un día largo que hemos tenido el día de hoy. Muchos hemos estado aquí casi todo el día y en este espacio, pues hoy estamos Carmen Ortiz, nos acompaña ya nuestro invitado, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. Gracias por estar acá, buenas noches. Paula Hurtado y Cristian Castillo. Buenas noches. Y vamos a empezar esta entrevista con Paula Hurtado. En este viernes de CICIG comenzamos con la entrevista al fiscal. En esta jornada, ustedes expusieron como Ministerio Público los indicios para pedir la captura de Roxana Valdetti y el antejuicio a Otto Pérez Molina. Pero nos preguntamos, hace varios meses, 3, cuando el mismo presidente utilizaba las declaraciones de la Fiscalía del Ministerio Público de que Roxana Valdetti no era parte de las investigaciones del caso La Línea, que no había ninguna vinculación que hiciera pensar que ella era parte de la estructura. ¿Qué cambió en estos meses para que hoy ella fuera capturada? Bueno, lo que cambió es que la investigación avanzó y se profundizó. En aquel momento las declaraciones que brindó el fiscal en ese entonces fueron descontextualizadas, a mi parecer. Sin embargo, el propio avance de la investigación determinó que la Fiscalía con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad profundizó en la investigación porque corroboró lo que en aquel momento eran solo interceptaciones telefónicas, fue contrastado con los hallazgos en los distintos allanamientos efectuados y el análisis de esa información permite obtener algún resultado que pues nos da a este momento los indicios racionales para considerar que esta persona puede estar involucrada en los hechos. Fiscal, para que la gente entienda un poco mejor, esos hallazgos de lo que usted puede hablar abiertamente, ¿qué encontraron, aparte de escuchas telefónicas? Para que se pueda entender, ¿verdad?, la población, en algunas escuchas telefónicas se hacía mención de personas, de palabras, por ejemplo, la 1, la 2, sin embargo, eso fue cotejado con hallazgos de documentación, de información que fue ubicada en los distintos allanamientos realizados y perfectamente permite confirmar esa información, que por ejemplo al hacer referencia a la 2, pues se referían a la señora vicepresidenta, en ese entonces vicepresidenta de la República. Me parece que también hay dos elementos que quedan como en el aire, señor fiscal. Uno, dos prófugos de la justicia. El exsecretario privado de la vicepresidenta, Luis Mendizábal. ¿Qué ha habido en esa línea? ¿Cuáles han sido los avances que se tienen en torno a estos dos personajes que podrían en alguna medida también arrojar información importante para el proceso y para lo que está sucediendo en las investigaciones? Bueno, respecto de eso, el Ministerio Público en su oportunidad realizó su labor, ¿verdad? Solicitó las órdenes de detención por considerar que existían esos indicios. La responsabilidad de la detención de una persona corresponde a otra autoridad, en este caso al Ministerio de Gobernación corresponderá ubicarla. Al presentarla a los tribunales de justicia, pues la Fiscalía pues tendrá que realizar la labor. En cuanto a la ubicación de ellos, considero que no soy yo la autoridad indicada. En este proceso hay también ya algunos testimonios de algunas de las personas que han sido o que estaban ligadas a procesos desde la primera instancia, el 16 de abril, o simplemente seguimos con la parte documental y las escuchas y los correos y textos que ustedes habían logrado obtener? No es que sigamos o simplemente con esa parte, por el contrario, lo importante de esta investigación es de que no dependemos de testimonios. Depender de un testimonio, pues los testimonios son volubles, por el contrario, aquí, como le indico, la prueba científica es contrastada con los propios hallazgos de la investigación. Es decir, se puede confirmar para este momento procesal toda la situación que en el momento de que fueron las primeras detenciones nos la confirmaron esos propios hallazgos. No es solo simplemente lo que se escuchó algún término, por el contrario, eso tiene el soporte de la propia investigación. Yo tengo una duda respecto a todas las pruebas que presentó esta mañana la CICIG. Hubo dos tipos de documentos que a mí me llamaron mucho la atención. Algo que no me quedó claro es el tema de los boletos, qué era lo que implicaban los boletos que encontraron y que producción los estaba proyectando hace un momento. Y lo otro, esta tabla de control de recaudación en donde se llevaba las cuentas de cuánto ingresaba, cuánto ellos decidían que iba a pasar al fisco, cuál iba a ser la ganancia y cómo esa ganancia se iba a distribuir. Alguien que estaba conmigo en la mañana durante la conferencia de prensa me decía,
Pero ¿cómo es posible que alguien que sea una red criminal lleve ese tipo de controles? Hasta donde yo entiendo, las redes criminales suelen ser transparentes en su seno, pero usted nos corregirá. Entonces son esas, los boletos y estas hojas de control. En cuanto a los boletos aéreos, la importancia de resaltar es que un boleto aéreo es algo muy personal o que lo involucra a usted con personas que son cercanas. El hecho de la aparición de boletos aéreos en las oficinas del señor Salvador Estuardo González, boletos aéreos pertenecientes o que fueron utilizados por el señor actualmente presidente de la República y la entonces vicepresidenta, indican de que ellos estaban vinculados. Eso lo que hace para la investigación es vincular. Efectivamente, se corrobora de que tenían un vínculo. Respecto de la otra situación. Que tenían un vínculo de negocios. De negocios, que tenían algún vínculo, porque es muy extraño que una persona a quien usted no conoce tenga algún objeto que sea de alguna forma algo tan personal, ¿verdad? Ahora, los boletos y ese vínculo de negocios eran boletos a Puerto Vallarta. ¿Esos negocios los tendrían en Puerto Vallarta? Eso la investigación lo tendrá que determinar. Para este momento lo importante para nosotros es que si estamos investigando una organización criminal, tenemos que decir no solo existe un número de personas, sino decir están vinculados. Y respecto de la otra pregunta de los controles que existían, por eso se llaman grupos criminales organizados. Entonces están tan organizados, lógicamente no están inscritos en algún registro público. Sin embargo, de las propias ganancias que obtienen de la actividad ilícita, estas personas lo que se ha podido determinar es de que llevaban un riguroso control de distribución de ganancias. La captura de Roxana Valdetti se da 21 de agosto, pero la orden de aprehensión tiene fecha 19. Sí. Y el día 20 el Ministerio Público allana la casa de ella en Los Eucaliptos. ¿Se puede asumir que llegaron a buscarla y no la encontraron o fue una diligencia previa a prenderla a ella en el hospital? Fue una diligencia más como parte de las tareas de investigación de la Fiscalía. Lo que nosotros sí teníamos confirmado es que ella no se encontraba en ese lugar. Y al momento en que nosotros tuvimos información del lugar en el que se encontraba, lógicamente se procedió a hacer efectiva una orden emitida por juez y efectivamente la orden tiene fecha 19 de agosto del presente año. ¿Y por qué suponen ustedes que ella se internó desde el viernes? O la pregunta mejor sería, ¿puede pensarse que ella tuvo información de que iban a capturarla esta semana y se internó desde el viernes pasado? A mi parecer no pudo haber tenido esa información porque la orden fue solicitada como, repito, el 19 de agosto. Y las personas que trabajan en la Fiscalía, en la Comisión, son personas muy profesionales. Probablemente ella pues de algún trastorno de salud tenía, ¿verdad?, que tendrá que ser confirmado desde ese punto de vista. Sin embargo, lo que le he de indicar es de que la orden de detención se emitió este miércoles y ella tuvo conocimiento hasta hoy viernes. ¿El Ministerio Público tiene alguna posición respecto de que sea trasladada a una cárcel que no es apta, en este caso, para damas? Es decir, se traslada a una cárcel que se crea para personalidades, pero que no está acondicionada para mujeres. ¿Hay alguna posición del Ministerio Público respecto a esto? Mire, esa es una responsabilidad que constitucionalmente le corresponde al sistema penitenciario. Y considero que lo importante en este momento no es dónde esté, sino que se garantice la seguridad para ella y la seguridad para el proceso, ¿verdad? Eso es lo más importante, porque si el sistema penitenciario la envió a ese lugar con orden de juez, es porque ya tenía las condiciones del lugar. Tenemos que se ha bancarizado el proceso. Como decía Carmen en su momento, no eran necesariamente traslados en efectivo y demás. Se bancariza desde que se habla de abrir las 4 cuentas. De las 4 cuentas se empieza a depositar en cuentas de los beneficiarios, como lo hemos visto hasta ahora. Fueron reportadas en su momento como transacciones sospechosas, como UTS, estas actividades de parte de los bancos hacia la IBE, y hay un seguimiento de esas transacciones sospechosas. Es parte de la investigación que la Fiscalía que tendrá que seguir desarrollando. De momento lo que nosotros podemos presentar es lo que se dio a conocer en la conferencia de prensa. Por otra parte, en la audiencia de primera declaración, pues tendrán todos los elementos necesarios para que puedan defenderse y en el plazo de investigación pues tendrá que concluir ese proceso, ¿verdad?, para determinar cómo fluyó el dinero y cuál fue el destino final. Hay algunas dudas en torno a que si con estos delitos que ahora se le está acusando a ella y que promueven y concretan su captura, hay quienes piensan que con eso es suficiente para extraditarla. Al parecer,
hay una solicitud de extradición que se está gestionando en Miami, Florida. ¿Tiene alguna relación? ¿Son dos procesos distintos? Me gustaría que nos explicara un poco eso. Es decir, ¿tiene relación o es un proceso de investigación aparte el que se está llevando en Estados Unidos y cómo afecta ahora la captura de Roxana Valdetti? Bueno, en primer lugar, desconozco si existe alguna investigación en otro país. En segundo lugar, hasta el momento no hemos tenido conocimiento de algún requerimiento de alguna autoridad de otro país. Y en tercer lugar, si otro país requiere, por ejemplo, la extradición en el caso de ella, es porque cometió ilícitos en ese país. Los ilícitos que el Ministerio Público por los cuales se solicitó la detención de la persona es porque fueron cometidos en territorio nacional y que es una situación totalmente independiente o distinta. Podría en algún momento vincularse si es que se da la situación, sin embargo, concretamente la Fiscalía, esta es la solicitud de la que tiene conocimiento. Pero en determinado momento, por ejemplo, si se conociera que efectivamente hay una solicitud de extradición, entiendo que Roxana Valdetti no podría ser extraditada hasta que no resuelva su situación particular acá en Guatemala. Sería muy aventurado dar una conclusión al respecto en este momento, ¿verdad? Porque eso es una hipótesis o alguna inferencia que puede resaltar de la situación. Sin embargo, si vamos al estricto texto de la ley de extradición y del propio tratado entre Estados Unidos y Guatemala, lógicamente primero tendría que solventar su situación jurídica acá en Guatemala y de eso la propia sociedad tiene conocimiento de antecedentes, ¿verdad? Que han sido expuestos públicamente. Podría ser un poco como el caso de Alfonso Portillo, ni siquiera un poco, igual. Alfonso Portillo, si hubiera sido condenado por peculado aquí en Guatemala, habría tenido que cumplir su condena antes de que Estados Unidos tuviera oportunidad de extraditarlo para juzgarlo allá. Sí, en el fondo los hechos son distintos y me atrevo a externar alguna opinión al respecto porque participé en ese proceso y efectivamente él fue extraditado hasta que solventó su situación jurídica en Guatemala. Exactamente. Entonces interpreta también, o al menos la mesa, no le pedimos a usted que lo afirme, que Guatemala ha decidido juzgar aquí a Roxana Valdetti antes que Estados Unidos intervenga y intente juzgarla allá en su territorio. Como usted indica, es la opinión de la mesa. La opinión de la mesa. Licenciado, ¿las escuchas telefónicas son de qué periodos y cómo podría entenderse, digamos, el seguimiento a inclusive llamadas del señor presidente? Las llamadas telefónicas que vinculan directamente a este proceso abarcan el periodo de mayo del 2014 a el mes de abril del presente año. Respecto de escuchas que vinculen al presidente, lo que le tiene que quedar claro a la población es de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad nunca ha solicitado interceptación de comunicaciones de personas de quienes la ley nos vede esa situación, nos vede esa autoridad. Sin embargo, si de alguna otra línea telefónica de la que sí estemos autorizados existe alguna comunicación, eso sí no lo podemos vetar, es lo que surge de la propia investigación. Parte de las preguntas también que surgen es, estos delitos de los cuales están imputados ambos en este momento, es de acuerdo a la información que hay disponible en este momento. Como sucedió con quienes están imputados ya en el caso de la línea, se pueden ampliar o modificar los delitos en su momento. Por ejemplo, dentro de la información que ustedes tienen, dependiendo de lo que hablábamos antes de la bancarización, podría haber delito de lavado de dinero, por ejemplo, en un momento dado, o podría haber de enriquecimiento ilícito, si ese es el caso. Son delitos que en todo caso podrían ampliarse en su momento. Sí, efectivamente el Código Procesal Penal permite esa situación. Adelantémonos a lo que podría ocurrir. En dado caso el juzgador decida emitir un auto de procesamiento, ese puede ser modificado hasta antes que el Ministerio Público presente el escrito de conclusión de investigación que corresponde. Había muchas críticas el día de ayer en redes sociales cuando se supo del allanamiento a la casa de Roxana Valdetti, que decía que qué cabeza podía ocurrir que se hiciera un allanamiento tan tardío que lógicamente no se iba a encontrar evidencia, cuando en realidad se estaba detrás de la captura. El comisionado Iván Velázquez hoy dio prácticamente una cátedra durante la presentación que hizo sobre estas evidencias y él mencionaba justamente en que uno no puede trabajar sobre la base únicamente de sospechas o de suposiciones. Y recordó el caso de la R, cuando la gente decía, es que es tan obvio, ¿cómo es posible que sigan investigando si la R es Roxana Valdetti? Y efectivamente en ese sentido sí, el excontralor de la SAT
dijo la verdad en esa oportunidad cuando dijo, no señores, es que la R es la recaudación, no es Roxana Valdetti. Tenemos que enseñarle a la gente, educarla en términos de que los procesos judiciales llevan su tiempo, y el otro tema fueron las sospechas de que por qué en este momento, nuevamente. Y el proceso judicial, entiendo, no está viendo momentos políticos. Exactamente, este era el momento procesal en el que el Ministerio Público consideraba o consideramos en este momento que tenemos los indicios racionales suficientes, ¿verdad? Que es el momento procesal. Y como usted dice, es una cátedra la que se dio hoy, porque todo el mundo confirmaba de que la R era esta persona. Sin embargo, la propia investigación ha determinado términos. Por ejemplo, R1 se refería a la recaudación legal, R2, por ejemplo, se refería a la ganancia ilícita. La R1 y la R2. ¿Cómo entender cuál es la participación hasta este momento que tiene documentada el Ministerio Público de Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina en la estructura de la línea? ¿Qué es lo que ellos hicieron o dejaron de hacer para que el Ministerio Público les esté señalando de asociación ilícita, cohecho pasivo y estafa? En cuanto a la asociación ilícita, pues, en primer lugar, todos los delitos los tendrá que explicar el fiscal al momento de realizar la imputación. La asociación ilícita se refería a que algunas personas se integran a un grupo de personas cuyo propósito es cometer delitos, para resumirlo. En segundo lugar, el otro delito es cohecho pasivo. Implica de que un funcionario público recibe una dádiva a cambio de que una persona, un funcionario público, realice alguna actividad en su favor. El otro delito no es estafa, sino es casos especiales de defraudación aduanera. Entonces eso se refiere a la realización de una serie de actividades para falsear los datos en cuanto a calidad, cantidad de producto que ingresa al país, todo con el ánimo de defraudar los tributos o no cumplir con el pago de tributos aplicables al régimen aduanero. Entonces, en esta estructura que, como se explicó hoy en la conferencia de prensa, era una estructura compleja y flexible. Compleja en el sentido de que para operar en el sistema de aduanas, pues se necesita tanto de gente interna, en este caso se involucró gente externa, y lo que se hacía era darle matiz de licitud a los ingresos al país, a los ingresos por las aduanas. Y el propósito era, al final de cuentas, cobrarles una suma menor en cuanto al pago de tributos aduaneros, y otra parte era para obtener la ganancia a ellos. Por eso inclusive existe un control estricto, porque ellos tenían la posibilidad de reflejar ante la propia población un incremento o que decrecía el ingreso de tributos aplicables al régimen aduanero, y muy probablemente para no despertar sospecha de esa actividad. Tenemos que ir ahora a las redes sociales, vamos a hacer una consulta con Ana Lucía Mazariegos a ver qué nos dicen en las redes, algunos comentarios o preguntas para volver acá a la mesa y hacérselas al fiscal. Ana Lucía. Hola, ¿qué tal, Quique? Buenas noches a todos los que están en esta ocasión a las 8:45. Hay bastante participación en esta ocasión en redes sociales, y algunos de los comentarios más importantes o que destacan son los siguientes. Brendita dice, cae Valdetti, falta mucho, pero hoy se dio un gran avance, aún hay esperanza, Guatemala sigue adelante. Jovas Quijas dice por su parte, por favor, renuncie, tenga dignidad, diciéndole al presidente de la República. Luis Eduardo Muñoz dice, Quique, digan algo sobre los bancos que permitieron esos grandes movimientos de dinero y no denunciaron nada. También Jennifer Guzmán dice, ¿por qué el trato preferencial? Si es peor que otros delincuentes, es porque tiene para pagar, el dinero es nuestro, enfatiza. Jennifer García, por su parte, dice, si Valdetti tuviese un juicio y le dan una condena, puede ser extraditada. Ya se había estado discutiendo este mismo tema en el programa de hoy. No creo, ella ya sabía, por eso se fue al hospital, haciendo un poco referencia a los comentarios que se han venido discutiendo en esta ocasión en la mesa de a las 8:45. Paola Mota Cabrera dice, para mí que hay un soplón en la CICIG y el Ministerio Público que le avisó a Valdetti. Funken dice, lo mejor para la ansiedad y gastritis es la verdad, así libera su alma presa, pero libre. Ruth Guevara dice, un tour por todas las cárceles a ese par de delincuentes de Otto Pérez Molina y también de Valdetti. Por su parte también Salvador Cruz dice, 110 puntos a la CICIG y el Ministerio Público. Ahora sigan con todos los diputados corruptos y muchos más presidenciables. Víctor Lo dice, ojalá investiguen CICIG, también a los amigos cercanos de Luis Mendizábal, entre ellos también Arzu. Esos forman parte de algunos de los demás comentarios que se han venido ya conociendo en redes
redes sociales. Por favor, siga participando con nosotros. Y recuerde que más adelante, a las 10 p.m., los estaremos esperando el elenco completo, todo el equipo de analistas de A las 10 p.m. Seguimos también en este espacio para conocer un poco más de este mismo tema. Alguna de los comentarios, eran más comentarios y Más aportes, comentarios, sí. no sé si Cristian tenías algo. Sí, me parece que va amarrado al tema de uno de los tweets que tiene que ver con los bancos. ¿Hay alguna precisión del monto que se defraudaba, una aproximación al monto que podría haberse defraudado por esta estructura? Como recalcando lo que decía el Comisionado Internacional contra la Impunidad, que fue parte de lo que dijo, en el momento en que se tenga una cifra exacta o estimada, lógicamente se dará a conocer en el propio proceso y por supuesto la sociedad podrá auditar esa situación. Tal vez lo último, por el proceso del antejuicio, porque nos hemos enfocado mucho al proceso en contra de Roxana Valdetti, pero en paralelo al proceso que ya se siguió hoy, el que se fue a la prisión preventiva, en este caso Matamoros, al pabellón de mujeres de ahí del fuerte Matamoros, y vuelve el lunes a primera audiencia, ahora continúa el proceso para el antejuicio contra Otto Pérez Molina. ¿Qué acompañamiento se le da en este caso a ese antejuicio? En el anterior no era una denuncia de ustedes, era una denuncia del diputado Amílcar Pop. En este caso sí es de ustedes. ¿Qué acompañamiento dan ustedes a presentar esto a la Corte Suprema de Justicia para que se haga la solicitud del Congreso de la República? La labor del Ministerio Público culmina con haber presentado la solicitud ante el órgano correspondiente. Ahora tendrán que operar los otros órganos del Estado y el Ministerio Público tendrá que actuar en cuanto tenga una resolución que habilite su participación. Es decir, en este momento acompañamiento no se podría dar, sino que cada funcionario público en el órgano administrativo que se encuentre debe ser celoso, guardián de cumplir con sus funciones. Lo replanteo un poco así. ¿Qué acompaña la solicitud per se? O sea, ¿qué documento de soporte acompaña la solicitud per se para que pueda ser conocido por el Congreso y la Comisión Pesquisidora? La información preliminar que vincula al señor. Si existen escuchas telefónicas que lo vinculan, eso fue acompañado. Si en los distintos allanamientos se encontró documentación que lo vincula, fue acompañado porque la investigación preliminar del antejuicio debe ser la que soporta de que los hechos por los cuales se planteó no se trata de un motivo político que es por razones espurias o ilegítimas, sino que se refiere a hechos que tienen matices de ilicitud. Y el presidente fue notificado porque él decía todavía hasta esta tarde que todavía no conocía esa solicitud. No ha sido notificado porque aún faltaba el paso previo que la autoridad ante quien se presentó se tuviera que inhibir. Formalmente tengo entendido que no ha sido notificado. No obstante ello, fue presentada una copia por parte de la Fiscalía en la Casa Presidencial para que él tuviera conocimiento, ¿verdad? La Fiscalía no esconde nada, sino que ahí están las situaciones por las que se planteó esa solicitud. Le preguntaron en la conferencia a la fiscal general si el señor Mariano Paz, el esposo de Roxana Valdetti, era parte de la investigación y dijo que sí, que el caso, la investigación de él la está viendo la Fiscalía de Lavado y Extinción de Dominio. Yo quisiera que usted nos explique concretamente qué es lo que se está investigando de él, en participación en qué parte de la estructura y si los hijos de ellos, los hijos de la pareja, tienen también alguna investigación abierta. Como indicó la señora fiscal, eso está siendo conocido en otra fiscalía y las investigaciones de lavado de dinero u otros activos, toda la etapa preparatoria es reservada. Entonces, en primer lugar, ni conozco cuál es el fondo de esa investigación y aunque lo conociera, yo no lo pudiera exponer públicamente. ¿Y los hijos? ¿Tiene usted De conocimiento? la misma situación, ¿verdad? ¿Hay algunos otros actores involucrados en la estructura de la línea que estén siendo investigados y que todavía se continúe con órdenes de captura en torno a esos liderazgos o perfiles? Quisiera aprovechar esa pregunta para especificar las 22 empresas que mencionó hoy el comisionado en la conferencia de prensa. Efectivamente, se indicó algunas empresas sin indicar nombres y la investigación continúa. Hay personas pendientes de detención, entonces eso habilita para que la misma continúe y el propio análisis de investigación que al concluir tendrá que hacer relación a las personas ya involucradas, pero aparecen más nombres, entonces la investigación continúa. Yo creo que tenemos que ir al corte, pero si tienen todavía algo adicional antes de que nos veamos al corte, porque así también vamos a despedir al fiscal. Yo creo que el fiscal Necesita descansar. necesita descansar y las preguntas que tenemos no nos las va a responder. Ya topamos en lo que nos Ya puede topamos decir. el límite, ya yo creo que ya quedó obvio. Muchas gracias, señor fiscal. Francisco, por habernos acompañado. Vamos a estar pendientes de los avances el día lunes de la primera audiencia, así que gracias por habernos acompañado en este espacio.
Vamos a ir al corte. Al volver, hacemos un análisis nosotros de lo que ya está acá. Especulamos un poco acerca de lo que no nos pudo decir el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Vamos a conversar acerca de estos temas en un momento. Estamos acá en las 8:45. Ahora volvemos. Escuchábamos en el segmento anterior a Juan Francisco Sandoval, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Y ahora en este segundo segmento vamos a hablar sobre la información que nos ha dado y también de dos panoramas que se abren a partir de la captura de hoy y de la solicitud del Ministerio Público de antejuiciar a Otto Pérez Molina. Uno es qué va a pasar con Roxana Valdetti. Sabemos que está ahora en el cuartel militar de Matamoros y el lunes tiene una audiencia de primera declaración a las 9 de la mañana. El presidente de la República se ha abstenido de dar declaraciones, apenas dijo que va a dar la cara en una actividad en Zacapa, pero no se refirió específicamente a su caso, a la posibilidad de que el Congreso de la República lo despoje de su inmunidad y él vaya a ser investigado y tenga que responder por las imputaciones que le hagan en el caso de la línea. Comencemos, si quieren, hablando de Roxana Valdetti. ¿Cuál es la previsión inmediata que ustedes ven de esa primera audiencia y de las indicaciones que le va a hacer el fiscal? Bueno, yo creo que va a ser muy difícil que con todas las pruebas que se presentaron hoy, más otras adicionales que ellos hubieran podido presentar y que no fueron de conocimiento público, va a ser muy difícil que la señora Valdetti pueda dilucidar su situación en el corto plazo. Vemos que han sido meses de investigación. Hoy la presentación iniciaba dando una especie de contabilidad sobre todos los medios de prueba y decía la CICIG 88.920 sesiones de intercepción telefónica, casi 6.000 correos, 175.000 documentos, 17 allanamientos, 650.000 folios. Es decir, contra toda esa documentación estamos ante un caso muy complejo, pero al parecer muy bien sustentado. Yo no creo que en esta ocasión, valiéndose de algún tipo de recurso legal, ella pueda salir de la cárcel. Los delitos por los cuales se le acusan en este momento son delitos muy serios, que van desde los 5 a los 10 años y que no tienen medida sustitutiva y que son acumulables. Es decir, que los años que ella tendría que permanecer en prisión serían bastantes. A mí, con todo lo que acaba de decir Carmen, una de las cosas que más me llama la atención es como el escaso personal, porque realmente es escaso personal, con el poco equipo en algunos casos, tanto el equipo de la FESI como los equipos asignados de parte de CICIG, porque tampoco creamos que son ejércitos de personas. Revisar todo eso que acabamos de hablar, sí, escuchar todos estos materiales o leerlos, porque muchas veces ya no es escucharlos, pero leer las transcripciones. Es un trabajo minucioso, de detalle, de armar los rompecabezas, de pegar los ciclos y las direcciones en las que va toda esta información. Es un trabajo de verdad genial, fenomenal, que ha hecho estos equipos, tanto los equipos de CICIG como los equipos de FESI, para lograr llegar a armar esto documentalmente, porque han reiterado algo muchísimas veces. Lo que está fundamentando todas estas acusaciones son documentos, son pruebas, son indicios que se van pegando uno con otro conforme los van encontrando, que tienen coherencia. Y no dependen exclusivamente, como en otras ocasiones, en años anteriores, casos de CICIG, de colaboradores eficaces o de información que hubiera dado a alguien que quería salvar un poco su pellejo y entregar a alguien más. Algo terminará viendo de esto, que termina validando lo que encontraron en documentos. Pero el trabajo documental de montar estas estructuras, de encontrar esos cuadernos, las preguntas que hacían Paola y Carmen con respecto al cuaderno donde está anotado las cuentas, las chequeras, y el equipo de especialistas para ir descifrando todo eso. Es impresionante el trabajo que se ha hecho en ese sentido. En ese sentido yo quisiera agregar que esto viene como a calmar la ansiedad que había en la población, porque ya la población estaba como muy tensa de ya hubo señalamientos, ya se hicieron algunas capturas, ya hubo señalamientos inclusive en contra de la vicepresidenta, pero no pasa a más. La gente estaba como muy atenta a cuándo la capturan, cuándo inicia el proceso judicial, etcétera. Me parece que las dos intervenciones de los colegas nos trasladan un mensaje de tranquilizar el proceso, el momento procesal, decía el señor fiscal, el momento procesal era el justo, el óptimo, y esto nos lleva a que el proceso debe continuar
con la dinámica que escapa a los momentos políticos, como ya bien Carmen lo señalaba, pero también escapa a la presión y a la ansiedad que hay de la sociedad de que se empiece el castigo en contra de los corruptos. Sin embargo, esto viene a fortalecer la unión de diferentes espacios que han seguido exigiendo que se aplique justicia y ahora que se pide la renuncia del presidente. Esto le da un nuevo empuje a la demanda, toda vez que las implicaciones pueden alcanzar inclusive al presidente. Pero yo la gran duda que me queda, a pesar de que me dicen, me detallan, me enlistan los documentos, los medios de prueba, correos, interceptaciones telefónicas, incluso acá el fiscal nos decía, el fiscal cuando presente las imputaciones en su momento va a dar a conocer por qué al presidente le señalan de cohecho o a la ex vicepresidenta de asociación ilícita. Es decir, en este momento no sabemos cómo se asociaron con Juan Carlos Monzón y con Salvador González. No sabemos ese cohecho, hasta dónde llegó el beneficio que recibieron. ¿Y cuándo empezó? Porque había sospechas incluso que había sido antes de la campaña electoral. ¿De qué dimensión es Del la 2011. participación del binomio presidencial en la estructura del caso de la línea? ¿Durante cuánto tiempo y hasta cuándo? ¿Y cómo defraudaron ellos también al Estado? Es la gran incógnita que yo tengo en este momento. Y mi previsión era, al menos yo como ciudadana pensaba que no iban a abrir investigación en este periodo de gobierno donde pidieran la captura de Roxana Valdetti. Pensé que esto se iba a quedar hasta que el presidente terminara su mandato y que le iban a abrir investigación a los dos, iban a pedir la captura cuando los dos estuvieran despojados de inmunidad. Lo que a mí me sorprende de hoy es, quiere decir que Guatemala está diciendo, Estados Unidos no se la va a llevar antes de que nosotros la juzguemos y la sentenciamos, si es posible. Yo no sé, yo no estoy tan segura como de esa afirmación. Porque yo pensaba que iban a esperar que Estados Unidos Yo creo que primero más información iremos conociendo en el camino durante la investigación, porque en una conferencia de prensa que dura una hora es imposible tener todo el detalle de esto. Yo creo que esto lo vamos a ir conociendo en el futuro. Y yo sí estaba convencida de que esto podía suceder en cualquier momento, porque yo sí le he creído al comisionado, inclusive cuando hablamos con este señor Ugaz de Perú en esta entrevista sobre los tiempos de la judicatura y los tiempos políticos, él volvió a insistir en que los tiempos de la justicia son distintos y completamente aparte y no están considerando momentos políticos particulares. Eso se ha dado así inclusive en las investigaciones en Brasil y mencionó que así se había dado en Perú. Entonces, con lo cual yo creo que sí hay coincidencia y que no tenemos que pensar o verlo con sospecha. Y es un poco la línea en la que venía Cristian, porque decía, bueno, esto oxigena al movimiento ciudadano, a los reclamos y demás, pero no es, bueno, vamos a hacer esto ahora para poder devolverle aliento y oxígeno a las manifestaciones. No, obviamente se los da, pero no es ese el objetivo. El objetivo es seguir en los tiempos de la justicia, en los tiempos judiciales, y si eso coadyuva a esto, y si esto era, voy a decir una fecha, y si esto era el 4 de septiembre, o sea, dentro de 15 días, dos días antes de las elecciones, o era 2 días después de las elecciones, probablemente ahí en ese momento la consideración hubiera sido otra, en decir, bueno, la orden de captura se puede fugar, puede irse y demás. Pero hay una cosa también curiosa, se lo preguntaba a Paola, yo por eso decía, y no lo digo por introducir morbo a esto, cuando decía vamos a especular es porque el fiscal no nos podía decir ciertas cosas. Por ejemplo, sabemos que solicitaron la orden de captura el 19, o sea, el día antes del allanamiento. Así es. Quiere decir que no es que encontraron cosas en el allanamiento que lo llevaron a la captura. No. Ya habían pedido la captura antes del allanamiento. Ahora bien, es probable que en el allanamiento, por poco que hayan encontrado, son cosas que les pueden ayudar a terminar de armar ciertas estructuras de aquí en adelante. De las 88,000 escuchas, habían 66,000. Casi 89,000. Y habían 66,000 para el día 16 de abril. Las otras 22,000 son posteriores al 16 de abril. Y hay muchísimos documentos que fueron producto del allanamiento a las oficinas de Luis Mendizábal y a otras oficinas donde recabaron información. Entonces, cada vez que hacen un acto, encuentran nueva información y esa nueva información les va llevando a nuevos espacios. Que ahí queda la duda del enriquecimiento ilícito que le preguntábamos, o queda la duda del lavado de dinero, o de la participación de funcionarios o empleados bancarios dentro de la estructura que hayan permitido esto, como el caso de Chico Dólar, que finalmente sí había una gerente de una agencia bancaria vinculada al caso. Hablemos de Otto Pérez Molina. CACIF pide hoy la renuncia. La misma cúpula empresarial que parecía darle el apoyo, el respaldo al presidente